Buenos días jóvenes, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Hoy vamos a hablar sobre lo que son cromosomas sexuales. La herencia puede estar ligada al sexo o a una mutación. La herencia ligada al sexo, sabemos nosotros que todo lo que es herencia depende de los cromosomas. Mirábamos en la clase anterior que los cromosomas son los que contienen los genes que determinan las características de los seres vivos. Entonces, dentro del ser humano hay 22 cromosomas que se llaman autonómicos, que se heredan del padre y de la madre. En cambio, el par de cromosomas 23, se llama cromosoma sexual y es diferente entre sí. Ese cromosoma sexual está determinado por un cromosoma X que proviene igual de la mujer como del hombre, mientras que hay un cromosoma Y que solo lo puede aportar el varón. Con esto lo que podemos ver es que la mujer siempre va a aportar un cromosoma X. El hombre, partiendo de que sus espermas, el 50% va con cromosomas X y el otro 50% va con cromosoma Y, entonces quien determina el sexo del cigoto es el hombre. Porque si el esperma que fecunde el óvulo es un cromosoma X, entonces va a ser una hembra. Pero si el esperma que fecunda el óvulo es cromosoma Y, entonces va a ser un varón. Entonces, ¿quién determina el sexo? El hombre. De acuerdo al, a la cantidad a que puede cambiar, puede ser cromosoma X o puede ser cromosoma Y. Les recuerdo, el cromosoma X determina es el sexo femenino y el cromosoma Y es el que llega para que aparezca el sexo masculino. Es importante recordarles, jóvenes, que el óvulo fecundado primero se convierte en un cigoto, de ahí pasa a ser un embrión y de ahí pasa a ser un feto. Entonces, en ese orden, en el momento de que el óvulo se fecunda, es cuando se determina el sexo del cigoto. Ahora vamos a ver lo que es el factor RH. La información genética del grupo sanguíneo es heredada por los progenitores. ¿Quiénes son los progenitores? El padre y la madre. Entonces, este factor RH es el grupo sanguíneo al que va a pertenecer. Conocemos distintos tipos de sangre, que puede ser O positivo o negativo, A, AB, y así diferentes tipos de sangre. Pero cuando nos referimos al factor RH, es que al heredar el factor RH, el grupo sanguíneo es heredado del padre, de la madre. Si la madre, si el padre hereda un grupo RH positivo y la madre un grupo RH positivo, el hijo va a tener RH positivo o RH positivo, independientemente el tipo de sangre que tenga. Ahora, la única forma que puede aparecer un RH negativo es que ambos progenitores hereden un RH negativo. Cabe mencionar que siempre, en el orden de la fecundación, siempre el padre aporta el 50% de características y la madre el otro 50% de características. Pero en el grupo, tanto el sexo como en el grupo sanguíneo, quien es determinante siempre es el padre. Ahora vamos a ver lo que son trastornos hereditarios. Son cambios durante la replicación del ADN. O sea, cuando el óvulo es fecundado, empieza un proceso de mitosis donde se empiezan a duplicar las células. Ahora, la duplicación de células, recuerden que
que las células llevan un proceso de ADN y un proceso de ARN. Entonces, en el proceso de replicación del ADN pueden ocurrir cambios, que a esto lo llamamos mutaciones. Las mutaciones son modificaciones del ADN o de los cromosomas. ¿Qué significa? Que hay genes que pueden ser alterados por una mutación. Por eso de repente encontramos que, que hay personas que difieren o aparecen con un defecto. A algunos les sale un brazo más corto, o de repente les sale un dedo pegado, o cualquier otro tipo de característica física que puede ser producida por una mutación en un gen. Recuerden, son 23 pares de cromosomas. Con un cromosoma que se altere, estamos mutando el ADN. Entonces, las mutaciones pueden ser mutaciones génicas, cuando se altera solo un gen. Las mutaciones cromosómicas son cuando se altera la estructura del cromosoma. Y las mutaciones genómicas, que son aquellas que alteran el número de cromosomas. Significa que duplican un cromosoma, entonces ya no tenemos, normalmente vamos a tener 23 pares de cromosomas. Si hay una mutación genómica y se duplica uno de los cromosomas que tenemos, entonces vamos a aparecer con 24 pares de cromosomas, y eso causa un desorden en la estructura del orden genético del nuevo ser. Entonces, esos son las mutaciones, cambios que no son controlados. Estos tipos de cambios suceden porque por algún tipo de mutágeno. Los mutágenos pueden ser físicos, pueden ser químicos. ¿Qué significa? Que durante el embarazo pueden ocurrir o puede estar expuesta la madre a ciertos tipos de sustancias que le pueden causar mutaciones en el feto. Estamos hablando de mutaciones físicas como la radiación, por ejemplo. La radiación, más cuando son por rayos ultravioletas. Y también tenemos mutaciones químicas que, como los nitritos, por ejemplo. Entonces, que son sustancias químicas que no debe consumir la madre, porque esto le puede ocasionar mutaciones. Ahora, los efectos de las drogas en los cromosomas. Las drogas producen efectos negativos, descontrolan el sistema nervioso y también alteran el sistema reproductor, por ende dañan los cromosomas. En algunos casos nosotros podemos ver a menudo inestabilidad emocional de las personas. O sea, cuando hablamos de inestabilidad emocional es que de repente o están demasiado, cambia de estar triste a estar contento o a estar enojado. Entonces esos cambios de carácter están asociados con el uso de drogas, lo que causan inestabilidad emocional. Y el uso de esta droga durante el embarazo trae repercusiones. Estudios realizados han demostrado que los productos cancerígenos del tabaco atraviesan la placenta y provocan daño al cromosoma 11, provocando leucemia infantil. Entonces, tanto el alcohol como la cocaína, como la marihuana, todos esos tipos de drogas causan problemas al feto durante el proceso del embarazo. Entonces, como recomendaciones, no consumir sustancias que no sean nutritivas para el ser, principalmente para la madre cuando está en proceso de gestación. Entonces, repasando, teníamos lo que era las mutaciones, que son cambios incontrolados, o sea, no están siendo controlados por nadie. Ahora, este mismo proceso de mutaciones lo han querido emplear los científicos para modificar el genoma humano. Entonces, ¿por qué razón? Eso es para evitar que que los hijos hereden enfermedades de los padres, pero esto sí ya sería una mutación controlada, porque se trataría de eliminar los genes que producen enfermedades. Entonces,
Y ahora, cuando ciertos cambios vienen por el uso de drogas, entonces esto ya bastaría con controlar el uso de drogas durante el proceso de gestación. Gracias por su atención, jóvenes, que tengan buen día. Dentro de poco les envío la guía.